El dólar y los esclavos del norte. Es interesante saber por qué, no es Vox Populi, que el mayor deudor de organizaciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional son los Estados Unidos de Norteamérica. Su deuda es colosal, al extremo que cada gringo que nace ya debe plata desde que respira, aunque sea parido en Quillacollo, a los pies del Orcopiña, porque de inmediato corren a su embajada y lo inscriben como nuevo esclavo. Y literalmente, paga por cada bocanada de aire que ingresa a sus pulmones. Y es gracioso recordar que los gringos se independizaron de los ingleses precisamente por ese motivo, el pago de impuestos excesivos, diezmos en beneficio de ajenos. El rey Jorge III de Inglaterra prohibió la moneda sin interés que las colonias estaban produciendo y usando por y para ellos mismos, forzándolos a pedir dinero del Banco Central de Inglaterra con interés inmediato. La negativa del rey de permitir a las colonias operar un sistema monetario honesto que liberaría al hombre ordinario de las palancas de los manipuladores de dinero fue probablemente la causa primordial de la revolución. Benjamin Franklin. Un banco central es una institución que produce la moneda de una nación entera, y existen dos poderes específicos en su práctica: el control de las tasas de interés y el control del suministro de dinero o inflación. Y no solo provee el dinero de la nación, sino que se lo presta, con intereses. Aumentando o disminuyendo el suministro de dinero, el banco regula el valor de la moneda en circulación. Es crucial entender que este sistema produce deuda a largo o corto plazo, dependiendo cómo se maneje, y no hay que ser graduado de universidad para entender que cada billete o moneda producido por un banco central lleva colgando una deuda pendiente. Es lo que en economía se llama deuda interna. ¿De dónde sale el dinero para pagar esa deuda? Del mismo Banco Central, que para cubrirla incrementa constantemente el suministro de dinero, para cubrir temporalmente la deuda pendiente creada, y crea más deuda. El sistema, operado con gentileza, con honor y con respeto al prójimo y su trabajo funciona, mientras esté en manos de los dueños de la casa, es decir, de un gobierno consciente, amante y orgulloso de su nación, y lo suficientemente honorable para conducirlo. Los fundadores, no el pueblo, del país del norte eran conscientes de esto. Creo que las instituciones bancarias son más peligrosas que un ejército. Si el pueblo americano alguna vez permite a los bancos privados controlar la emisión de la moneda, las corporaciones que crecerán alrededor de ellos privarán al pueblo de la propiedad hasta que los hijos despertarán sin casa en el continente que sus padres conquistaron. Thomas Jefferson, 1743 a 1826. Pero, aunque usted no lo crea, de Ripley, los Estados Unidos de Norteamérica, la nación más poderosa del mundo, opera mediante un banco central, por supuesto, con un nombre diferente, se llama Federal Reserve, y es una institución privada, lo que hoy conocemos como una ONG, y no depende del gobierno, sino de banqueros internacionales, sociedades anónimas. ¿Cómo pudo suceder? El cartel de banqueros internacionales creó una situación que les permitió aparecer como los salvadores de una serie de caídas y depresiones económicas provocadas por ellos mismos. Una treta de maleantes que no solo les sirvió para apoderarse del sistema monetario de la nación, sino que les permitió comprar corporaciones enteras por centavos de dólar. Unos años más tarde, el expresidente Woodrow Wilson, bajo cuyo mandato el Congreso de su nación convertiría en ley el fraudulento Federal Reserve Act, escribió arrepentido: nuestra nación industrial está controlada por un sistema de crédito. El crecimiento de la nación y por consiguiente de todas nuestras actividades está en las manos de unos pocos hombres, quienes necesariamente o por motivos de sus propias limitaciones, congelan, frenan y destruyen la genuina libertad económica. Nos hemos transformado en unos de los peor gobernados, uno de los completamente controlados y dominados de los gobiernos del mundo civilizado. No más, un gobierno de libre opinión, no más, un gobierno de convicción del voto de la mayoría, sino un gobierno de la opinión y coacción de un pequeño grupo de hombres dominantes. El congresista Louis McFadden expresaba: un sistema de Banco Mundial está siendo preparado aquí, un superestado controlado por banqueros internacionales actuando conjuntamente para esclavizar al mundo en pos de su propio placer. Enfurecido comenzó a planear procedimientos para la destitución del directorio de la Fed, y tras 2 intentos fallidos de asesinado, murió envenenado en un banquete sin poder llevarlos adelante. A finales de 1933, el patrón oro fue abolido en el país del norte, no sin antes despojar el remanente en manos de la población.
Bajo amenaza de cárcel, todo gringo fue exhortado a entregar todo el oro que poseía al tesoro de la nación, probando al público la riqueza que le quedaba. Antes de ese año, un billete de $1 llevaba una escritura que decía que ese billete era convertible en oro. Hoy dice: "This note is legal tender for all debts public and privates". Un euro no dice nada, y un boliviano dice Ley 901 del 28 de noviembre de 1986. Es decir, los tres son puro papel, lo único que les da valor es la confianza en su uso y cuánto hay en circulación. Si al lector le interesa, o para el incrédulo que es el estado mental ideal de un ciudadano, porque para creerlo se dará el trabajo de pensar y comprobarlo, la historia de cómo los banqueros internacionales lograron apoderarse de la nación de los gringos, y dentro de muy poco de lo que resta de la nuestra y de todo el planeta, la tenemos completa y gustosos se la haremos llegar. Denme el control de dinero de una nación y no me interesa quién haga sus leyes. M.A. Rothschild. La verdad es que un grupo de los grandes centros financieros es dueño del gobierno desde los días de Andrew Jackson, F.D. Roosevelt, 1933. Los reyes del siglo en que luego entraremos serán aquellos que mejor sepan apoderarse de las riquezas. Los judíos poseen esta aptitud hasta un extremo que nadie ha igualado todavía. Gustavo Le Bon, 1841 a 1931. El mundo está gobernado por personajes muy distintos de lo que imaginan los que no están detrás de la escena. Benjamin Disraeli, 1844. La encrucijada. A menudo, los cambios radicales se dan en un momento específico, único en el devenir de la vida de una persona y también de una nación. Generalmente está marcado por un tiempo de crisis existencial y tensión dramática extrema. Cuando nos encontramos en esas encrucijadas, sin orientación, lo primero que debemos hacer es, justamente, orientarnos. Orientación estratégica, para el veganismo, significa diferenciar nuestros atributos, el espíritu y el alma, y elegir cuál de los dos es el más conveniente para dirigirnos. La crisis existencial que sobreviene, cuando los problemas de nuestra existencia son insuperables, solo pueden asumirse desde el alma, por un lado, y desde el espíritu, por el otro. Siempre hemos elegido afrontar lo insuperable desde el alma. Todos hemos sufrido decepciones y hemos visto cómo lo insuperable no tiene solución, y hemos aceptado la cuota de dolor, no para afrontar el problema o escollo, sino para olvidarlo y seguir esperanzados por la vida, asumiendo que la próxima vez será diferente y conseguiremos la felicidad. Y todos hemos confirmado cómo las cosas no mejoran, más bien empeoran las más de las veces, desanimándonos con el paso del tiempo hasta caer en el letargo de la madurez. Los gobiernos no mejoran, al contrario, cada vez hay más corrupción y deshonra. La verdad no prevalece, la mentira libre y tolerada nos torna mentirosos, conformistas, indiferentes ante el hecho moral. Las personas no cambian, estancándose en sus moldes psicológicos y actitudinales. Seguimos siendo traicionados y seguimos traicionando. Ante las deslealtades seguimos el ejemplo. Ante la pérdida de todo civismo, seguimos el camino materialista de la globalización, y el dinero, la comodidad de una vida estúpida, nos vuelve inertes, desmoralizados, mediocremente democráticos. Ante la adversidad sufrimos, lloramos. Ante la felicidad efímera esbozamos una sonrisa ilusionada, viviendo, soportando la existencia en deshonor, dormidos ante la realidad de un contexto mundo absolutamente decadente e injusto. Ese es el camino del alma. Amar un día, odiar al otro hasta indiferenciarnos del mundo, afirmándolo, aceptándolo, porque ya no podemos concebir la vida y la felicidad eternas. Pero cuando la vida nos enfrenta a los insuperables momentos del destino, cuando ya no caben plegarias, ruegos, sacerdotes, ídolos, dioses, cuando por un momento vemos la miseria de la vida humana en este mundo y la impotencia del alma ante tales eventualidades del destino, entonces, solo entonces caemos en cuenta que estamos en una encrucijada. O tomamos el camino del espíritu, o volvemos a seguir el camino del alma. Lo mismo ocurre para el sujeto colectivo de una nación. Cuando en su esfera cultural solo hay trivialidad, cotidianidad, saturación, pesadez, cuando el intercambio de sentido con el prójimo solo consiste en insultos y maledicencia, cuando la clase política se enriquece y el pueblo empobrecido constituye el 95% de su población, cuando el robo y la inseguridad someten a los más al miedo y la impotencia,
Cuando se sobrevive de la donación y el agro ha muerto, sin campesinado, anunciando un futuro de hambre y miseria. Cuando la política se vuelve especulativa y mentirosa, asegurando el poder temporal de los menos aptos, significa que ese colectivo ha seguido el camino del alma y debe sufrir las consecuencias. El movimiento veganista asegura, da fe, con las arras de su inquebrantable voluntad revolucionaria, que toda nación del planeta ha llegado a una encrucijada y debe elegir nuevamente entre el camino del alma y el camino del espíritu. El camino del espíritu. El camino del espíritu es el camino de la posibilidad pura. Lo paradójico es que el camino del espíritu es el mismo para un individuo o un colectivo. Es indistintamente el camino para todos, porque cuando el individuo lo asume, siempre tiene relevancia colectiva. Porque el camino del espíritu es el camino de la voluntad, que se empeña para lograr lo imposible. Si un solo individuo impone su voluntad, es a costa del mundo, que ha tenido que soportar el inaudito de una voluntad más fuerte que todos. Entonces, el camino del espíritu requiere del concurso de un ser yo, un egósofo existencial, que ha vislumbrado la posibilidad pura de ese potencial. Veamos ahora por qué son tan pocos quienes han tenido el valor de ser lo que realmente son y no lo que creían que eran. Los grandes reformadores e iniciados alrededor de los su-yo se fundaron religiones y cultos. Krishna, Siddhartha el Buda, Lao Tse, Confucio, Jesús, Mahoma, Gandhi, y en la actualidad un gran número de gurús, maestros, científicos, sabios y hasta deportistas. Aquí también podemos ingresar a grandes artistas como los Beatles, Madonna y Michael Jackson. Alrededor de ellos ha surgido un culto. Pero vamos dejando el estereotipo avalado por el sistema, los sacerdotes y seguidores de cualquier tipo de culto y vayamos más hacia el origen, porque tuvo que existir un modelo paradigmático original que fue libado, copiado, seguido, emulado por todos. Si por ejemplo, para los antiguos griegos fue Prometeo, que dio lugar al posterior resurgimiento del héroe en la forma mítica que nos ha sido legada por la literatura universal y la historia, Aquiles, Héctor, Leónidas, Alejandro el Grande de Macedonia y sus similares de Roma, desde Rómulo y Remo hasta Julio César y Octavio Augusto. Pero vayamos más atrás aún. Revisemos los referentes tihuanacotas y sumerios con Viracocha y Gilgamesh, prototipos del Prometeo heleno. En Iberia hubo un gran imperio, el Tarteso. Recientes descubrimientos lo vinculan con la Atlántida, y aquí está el origen. Ese gran jefe atlante, primer prototipo de héroe, fue conocido como Nabután. Nabután él es hijo de una virgen, la raza del origen, y enseña a los hombres el camino del espíritu. El relevamiento de su yo le es aportado por su pareja original, que por amor le enseña las runas, y así el héroe crucificado vence a la muerte, y su rebelión termina con la destrucción del mundo. Muchos se liberaron junto a él, pues la liberación de Nabután de las cadenas del materialismo de este mundo contexto es seguido de una rebelión de los afines. El camino del espíritu es el camino de su liberación, afirmándose a sí mismo como yo. Cuando un hombre afirma su yo por encima de todas las cosas, es un liberado, un líder. Un líder es líder porque señala el camino de la liberación a sus afines. No se es culto, no hay intermediarios, el líder es todos, porque él es el origen. El camino del espíritu es el camino del hombre y la mujer verdaderos, que no temen ir más allá, y como Nabután están dispuestos a dejar la esclavitud para ser dueños de su destino hacia el origen. La virtud, Eva, la mujer. El camino del espíritu tiene que ver con la pareja, veamos. Está comprobado científicamente que toda la humanidad desciende del linaje de una sola hembra. El estudio científico que avala este hecho se conoce como ADN mitocondrial, prueba científica que a todos nos vuelve originarios en cualquier región del planeta. Pero ojo, solo pueden afirmar esa originalidad los más valientes. Contextualicemos. La herencia sanguínea que prevalece se hereda de hija a hija, y por lo tanto la naturaleza demandaría que ostentáramos el apellido de nuestras madres. Hoy por hoy, los hijos, al llevar el apellido paterno, pierden el rastro de su genealogía,
de generación atributo de las hembras, y por lo tanto, cualquier posibilidad de llegar al origen de su linaje de sangre. La pregunta es, ¿por qué el ente sistémico ampara esta desorientación filogenética? O dicho de otro modo, ¿por qué se ha sustituido el matriarcado natural heráldico por el patriarcado legalizado culturalmente? Fuera de la respuesta obvia, porque la sangre de la mujer es más pura, más rebelde, más virtual, más integrada, herética, pues contiene el símbolo del llamado pecado original. En la antigüedad la desnudez y la sexualidad eran abiertamente expresadas, pues regía un mundo menos moralista, más natural, menos cultural y preponderantemente agricultor y guerrero, pujante, sostenido por un símbolo sagrado, una diosa de rango universal, la Virgen, y el culto de la fertilidad, el fruto de la generación, del trabajo. Es decir, este legado genético y némico de la hembra original se contrapone a la concepción de un dios macho, con atributos de generación, y por eso el ancestro veneraba, desde el origen Cro-Magnon, la representación de este principio femenino en el que se inspira el verdadero veganismo, que es un código semiótico basado en símbolos sagrados, relegados por la corriente cultural actual, y cuyo rastro se percibe insípidamente en fonemas y cognatos de profunda significación, que tienen como pilar polisémico la letra V, signo primordial o predomínate por su sacralidad intrínseca. Así, virilidad, valor, voluntad, vehemencia, virtud, vigor, verdad, veneración, vida, victoria, son principios virginales, principios veganistas, y son proscritos por su significación sexual, reaccionaria, prohibida, hasta contracultural, y al hablar de cultura nos referimos al paternalismo misógino, que es ajeno a todo lo verdaderamente femenino en un rango simbólico, ese poder de seducción, penetración y fertilización. Nuestro mundo globalizado actual es paternalista, y por eso campea la misoginia sistémica, que encasilla a la mujer en un molde cultural que gira solamente alrededor de patrones formales de belleza, como una especie de tapa-signo que recubre su potencia virginal trascendente, metafísica, embarazadora, generadora, etc. La gorgona, la virgen, la mujer y el mundo antiguo. El modelo femenino del mundo antiguo se atribuía a un símbolo que representaba los atributos de una mujer original. Para los pueblos andinos fue la orejona, venida de Venus. Para los sumerios, otro de los referentes antidiluvianos o pretestamentarios fue Inanna. Vega significa valle fértil, y encontramos el denominativo en pueblos preponderantemente agricultores. De ahí que en la actualidad de llame veganos a los que solo consumen productos vegetales. Pero el significado de veganismo es mucho más profundo, ya que nos remite al origen mismo de la agricultura en la historia de la civilización. Según Robert Graves, esta deidad femenina tenía un triple aspecto. En Grecia, Palas Atenea, además de fundadora de polis o ciudades amuralladas como Atenas, que lleva su nombre, era triple: Atenea Promacos, Atenea Fartenos y Atenea Nike. En Iberia, este aspecto triple está reflejado en el mito del gigante Gerión, de 3 cabezas, que nos remite directamente a los 3 troncos raciales que componían al pueblo de los íberos. Por eso, una de las significaciones de la Virgen nos sugiere la raza del origen. Estamos mucho más cerca del origen de lo virginal, que con su poder de generación, el culto a la fertilidad, genera lo apolíneo, pues Apolo, el Cristo, como hijo inmaculado de la Virgen, representa al hombre de sangre pura, que es capaz de restablecer el vínculo perdido con la raza del origen, venciendo a la muerte, límite impuesto por el Dios de este mundo a los hombres de carne, en un acto heroico de autocrucifixión, voluntariamente asumido. Tomemos a Semíramis, un referente altamente estigmatizado por el judeocristianismo, que le atribuye el honor de haber sido la primera en levantar ciudades amuralladas, emulando a la Virgen original, a Caín y a Tubal-Caín, rebeldes míticos. Definitivamente todos estos datos nos inducen a asumir que el rol de la mujer en la antigüedad era completamente diferente al rol cultural que le asigna la moral judeocristiana en la actualidad. Veamos hacia Iberia. El culto del fuego, de la diosa Pirena, es otro referente muy significativo. Aristócratas de familias reales, guerreros de todos los confines del imperio, hasta extranjeros como pictos y espartanos, acudían para enfrentar la prueba iniciática que los convertiría en hombres de piedra o morir en el intento. Es decir, intentarían restablecer el vínculo con la raza del origen e inmortalizarse. Es la gesta del Perseo argivo que debe soportar la mirada de la Medusa.
Fuera de la tergiversación cultural y la degradación del verdadero significado del mito de Perseo, la Medusa o Gorgona, representando a la Virgen original, era un culto milenario difundido entre los pueblos no solo ibéricos y grecorromanos, sino andinos. Veamos. 3 importantes autores han tematizado sobre el mito gorgónico en América: Hossein Belloni, Roberto Heine Geldern y Dick Ibarra Grasso. Hossein Belloni, en su obra La Esfinge Indiana, atribuye la Gorgona a Grecia, pero el rastro del verdadero origen podría ser Mesopotamia, concretamente el Imperio Hitita, lo que nos remite a su origen, que es el Imperio Casita, cuyos remanentes fueron lo que la cultura oficial encasilla como hititas. Dick Ibarra Grasso cruza el límite audazmente al afirmar que la cabeza central del calendario azteca es una gorgona. Es importante acotar que Harold T. Wilkins, que compara cabezas de gorgona de Grecia y Siracusa con el Quetzalcóatl de Palenque, aporta un dato muy revelador sobre la tapasignación del símbolo. Se refiere en los mitos griegos que las gorgonas eran hijas de Forquis y Ceto, hermanas de las Greas. Aquí estamos ante la Trinidad originaria. Los etruscos pintaban a la muerte con rostro de gorgona llena de serpientes, y según Giges Apárico y Peiro Carrio, estaba relacionada con un personaje mitológico fabuloso, al que llamaban Voltar. Al simbolizar la muerte se la vincula a la Pachamama y la fecundidad o principio de generación. Los griegos trajeron la tradición y el elemento cultural complejo desde los lidios, que hicieron de puente para esas tradiciones. Este pueblo es considerado anterior a los etruscos, que la conocieron con el nombre de Tuchulcha. Recordemos que son los lidios los que tallan el menhir de Tarsis a la forma gorgónica. La Tuchulcha aparece en algunos monolitos de la cultura chavín, asimilándose al genio o daimon en una concepción andina trinitaria: Supay Mamá Alín, Orco Supay y China Supay, genio bello, que convierte a la diablada en una danza propia de su culto. También tenemos a la gorgona en Asia y Oceanía, increíble pero cierto, mostrando un substrato ancestral común indiscutible a nivel planetario. La difusión de los mismos rasgos gorgónicos encontrados en Tiwanaku, en Bolivia, y Catamarca, Condorhuasi, Argentina, es incontrastable. Fray Alonso de Guzmán, en su libro de Nuestra Señora de Copacabana, describe la destrucción de un ídolo ensortijado de serpientes, una gorgona, en Copacabana, en cuyo lugar introdujeron a la actual Virgen de Copacabana para reorientar el culto hacia el judeocristianismo. En el libro Raíces semíticas en las lenguas quechua y aymara, de Mario Montaño Aragón, se confirma la presencia en el Ande de una deidad femenina que se representaba como gorgona o medusa, un aspecto o faz de la Pachamama como Madre Tierra que nos remite nuevamente a la Virgen de la Vega y la agricultura. Durante el Incario es significativo el culto virginal y la consagración de mujeres sagradas o ñustas para un oficio de veneración que puede asimilarse a la función de los oráculos griegos y las vestales romanas del fuego, que constituye otro dato significativo de asimilación que nos induce a considerar el rol de la mujer en el mundo antiguo. Otro rasgo preponderante de esta deidad femenina es el atributo de la guerra. Recordemos en esto a las mujeres espartanas, que solo parían guerreros al mundo, por lo que su rol era muy diferente al de la mujer globalizada actual, pusilánimes pacifistas. Minerva o Atenea, de los fuertes grasos, son vírgenes armadas hasta los dientes y diosas de la guerra y el amor. Los mitos, a la luz de un serio revisionismo, nos muestran a la deidad femenina, Inanna, la orejona, la Medusa, Pirena, Venus, Palas Atenea, Minerva, Astarte, rebelde e insumisa, en eterno conflicto con el que ahora se ha convertido en único dios de este mundo moderno, en el que la cultura afirma su monoteísmo: Jehová, el dios macho y misógino de los judíos. Se hace prioritario darle una significación coherente al atributo guerrero, que no es arbitrario, sino fatídico. ¿Por qué la raza del origen, la Virgen, está en guerra contra el mundo? El amor y la guerra. La Virgen fue objeto de veneración en todo el mundo antiguo, en diferentes culturas y bajo muchos nombres, pero fueron Innaba, Astotet o Aserrarte, Venus o Palas Atenea, Pirena, Freya, Amaterasu, Xochiquetzal, la loba que amamantó a Rómulo y Remo, luego Ceres y Vesta, las diferentes fases de una misma deidad cuyos atributos siempre estuvieron culturalmente ligados al amor y la guerra.
La fertilidad, el anata, los ritos de fecundidad, la refieren simbólicamente a la pareja original, Eva en el judeocristianismo, Lilith en el judaísmo. Esta última, según la mitología hebrea, primera esposa de Adán, caracterizada por su actitud dominante y de rebeldía franca y abyecta contra Dios. Evidentemente, esos líos en el tálamo del origen se reflejan en el atributo de amor que la cultura atribuye a esta deidad femenina. La insatisfacción y la promiscuidad que el mito hebreo achaca a Lilith explica el rechazo que la pareja del origen siente por el mundo creado, hostilidad que heredará su descendencia, los cainitas. Esa hostilidad la señala con el segundo atributo con que la cultura la ha etiquetado hasta hoy, la guerra. Hemos perdido todo rastro histórico de este protagonismo guerrero administrativo de la mujer antigua. Tal vez algo queda en libros raros, como La otra Atlántida, de Robert Scruton, y el O era Linda, que narran sobre las gobernantes vírgenes de Frisia y Sajonia. También los relatos míticos sobre las amazonas que hacen Homero y Virgilio, y recientemente algunos cronistas de tiempos de la conquista, los aventureros adelantados en el Nuevo Mundo. La cultura actual pasa por alto tantas cosas al respecto que solo podemos sorprendernos ante afirmaciones como las de Napoleón Bonaparte, que cuando era noticiado de una nueva guerra preguntaba «¿Qué es la femme?», ironizando sobre la reputación belicosa de muchas reinas europeas. Tal vez Juana de Arco representa un ejemplo palpable de estas cualidades del legado virginal. Utilizada por los decadentes pipinos, echó a los ingleses de Orleans en una gesta militar sin precedentes en la historia contemporánea y debidamente corroborada. Juana lideró a sus connacionales en una guerra patriótica, enfrentándose incluso contra la Iglesia, que finalmente la quemó en una hoguera por hereje, como los cátaros del Languedoc, muy significativo. Esa reminiscencia simbólica, virginal y heroica de la mujer del pasado aún prevalece en el inconsciente colectivo. Es demasiado fuerte para atenuarla y borrarla por completo. Haremos una importante afirmación ahora, pues la comprensión de la misma nos permitirá comprender el movimiento veganista. No importa el momento histórico, la época y la humanidad o civilización de que se trate. Lo virginal siempre estará en guerra contra el sistema imperante, pues el mundo, contexto, el universo entero nunca puede abarcar las posibilidades de su impulso o vector, la plenitud absoluta. Es decir, lo virginal es ajeno a este mundo limitado que siempre, entiéndase bien, siempre, se sostendrá por el dolor y la miseria de la humanidad. Mujeres virginales. Cuando nos referimos a mujeres virginales, de ninguna manera nos estamos refiriendo a beatas y santas como la Madre Teresa o Doña Inés de la Cruz, modelos paradigmáticos de un puritanismo que niega la sexualidad y la rebeldía con el bálsamo de un amor sin pareja, abstracto, pasivo, ilusionado, que acepta y tolera el dolor, la pobreza de espíritu y la miseria. Por ejemplo, doña Adela Zamudio, la alondra solitaria, no solo nos legó poesía y excelso arte literario, sino también el significado de la arista, la V, pues se impuso a la maternidad llevando en alto su feminidad. Nunca tuvo hijos ni se sometió a hombre alguno. Combatió al credo judeocristiano que denigra a lo femenino y lo tiñe de corrupto y decadente. Su imagen realzó el veganismo desde un principio cuando lo lanzamos como la muralla de los invisibles. En una carta pública desmintió al sacerdote corrupto. Lo que evidentemente irrita a UD y le escandaliza es que una cualquiera como yo, una mercenaria que gana el pan, tachada además de irreligiosidad, se haya atrevido a denunciar un error de matronas piadosas, ricas e influyentes. Si esa es la moral católica que UD tanto encomia, yo no la profeso ni la enseñaré jamás a mis alumnas. Yo profeso la moral humana, la inmutable, la que aquilata la virtud donde se encuentre, humilde y desconocida, y condena el error sea quien fuere el potentado que ha caído en él. Ya en su poema Nacer hombre, denunciaba la hipocresía del actual sistema que se opone a lo verdaderamente femenino, virginal y virtuoso. Una mujer superior en elecciones no vota, y vota el pillo peor aparte. Permitirme que me asombre, con tal que aprenda a afirmar puede votar un idiota porque es hombre. Oh mortal privilegiado, que de perfecto y cabal gozas, seguro renombre, en todo caso para esto te ha bastado nacer hombre. Es más, fue madre de todo hispanoamericano, una virgen encarnada, así como lo fueron doña Juana Azurduy de Padilla y Eva Duarte de Perón. Juana Azurduy de Padilla, flor del Alto Perú, es uno de los más grandes fenómenos aristocráticos de la gesta independentista. Participó en varios combates como virginal heroína,
logrando en la batalla de Pitantora arrebatar un estandarte al enemigo. En Potobamba, en la que cayó prisionero su esposo, logró liberarlo, dando voces de mando a un ejército simulado. En la batalla de Viloma encabezaba a los leales, a los que guió con tal acierto que mereció el grado de teniente coronel. En la batalla del Villar, en la que murió su esposo, cayó herida, pudiendo apenas salvar su vida. Después de esta batalla, pasó a pelear por la independencia en el ejército argentino. Por sugerencia de Bolívar y Sucre, se le otorga una pensión vitalicia, que es derogada por el gobierno de José María Linares. Vuelta a su patria, murió pobre y olvidada, en Sucre, el 24 de mayo de 1862, a la edad de 82 años, en la más absoluta miseria. Sus restos fueron arrojados dentro de una fosa común. Habría que exhumar los restos de ese afeminado, que seguramente era masón y adorador de Molay, molerlos, juntarlos con los excrementos de nuestro desprecio y arrojarlos al más asqueroso muladar que encontremos en la tierra que liberó. Juan Gualparrimachi, trovador americano, descendiente de la nobleza española y quechua, nieto ilegítimo del rey de España, pues su padre fue hijo ilegítimo de este último, y una descendiente de Huáscar, el príncipe inca, luchó con el valor que solo el recuerdo de la pareja original brinda, y le dedicó los más bellos poemas de amor que ahora son un tesoro de la lengua quechua. Amor imposible e inmortal que solo nace entre la arista del hombre y la mujer de valor virginal. Amor que no pudo ser correspondido en este mundo, pues la flor del Alto Perú estaba casada y era mujer fiel y de honor. Nuestro trovador de la mini andina murió de muerte bella, espartana, dando el pecho por su amada. En el campo de batalla fue atravesado por una bala, legando a las juventudes americanas una gloria que debe volver a ser conquistada. Mientras te encuentres en este mundo harás huir las penas, y donde me encuentre, tú sola harás latir mi corazón. Eres la Pachamama, no puedes morir, eres mi madre. Doña Juana lo reclinó en su regazo, y lloró acaso más que cuando perdió a sus hijos. A Doña Juana, hasta en la Argenta del Valor, la Argentina, se la considera una santa, de indomable valor, y hay avenidas, calles, plazas, páginas web, asociaciones y hasta billetes que ostentan su nombre y su retrato. En tierras argentinas nace Eva Duarte, luego de llevar a cuestas una vida común y corriente que sale de lo vulgar por su expresión artística, conoce a Juan Domingo Perón y surge en su sangre llamado apolíneo y virginal, el hado propicio, y se transmuta en guerrera inmaculada. Con su enorme carisma, despierta en las masas un patriotismo que, hasta hoy, cuando la Argentina ha sido saqueada y privatizada por masones inescrupulosos, la sigue sosteniendo. Su recuerdo fulgurante permanece latente. Tal vez muy pronto resurgirá de su crisol para convocar a todas las naciones a afrontar con honor el fin de la historia, a la cabeza del Cono Sur y su gentilidad excelsa, en la batalla final, contra el sistema global y las potencias de la materia, nuevamente contra la internacional del trono del oro, su dios tonto y su corte de cipayos.